resistencia hemos quedado, ¿no? ¿Cómo aparece la resistencia? A eso se refiere el origen. Entonces, el origen se realiza de dos formas: mutación genética y transferencia de genes de resistencia. O sea, cuando decimos mutación genética, es una mutación no espontánea, sino una aparición de resistencia por alteración del entorno, ¿no? Pueden ser, digamos, agentes mutágenos, por ejemplo, la temperatura, los rayos ultravioletas, ¿no? Que hace que el microorganismo mute. ¿Cómo muta? Transformando sus genes, no génesis, sus genes para poder, digamos, pues se adaptan a la vida, ¿no? Todo cambia, todo muta, de acuerdo a la teoría esta que se llama del origen de las especies de Charles Darwin. Dice que todos cambian, ¿no? A través de los tiempos, uno se va adaptando. ¿Y cómo se va adaptando? Por mutaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos diferenciamos un poco de los del hemisferio norte porque ellos son rubios. ¿Por qué son rubios? Porque no les llegan mucho los rayos solares, ¿no? Entonces, en cambio, a nosotros nos da en pleno. Entonces tenemos que protegernos, entonces tenemos el cabello negro y la faz es un poco cobriza, ¿no? En cambio, los africanos están más adaptados a eso. Entonces, racialmente hemos ido diferenciándonos porque nos hemos adaptado al medio ambiente, porque inicialmente el hombre era único, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con las bacterias. Las bacterias, de acuerdo al entorno, se van cambiando, van adaptándose. Cuando encuentran un medio que no es muy propicio, con ciertas carencias, por ejemplo, entonces se van adaptando, van modificando incluso su metabolismo para adaptarse a esos cambios, ¿no? Entonces, estos cambios ya después se transmiten genéticamente a la descendencia. Y otro mecanismo de transferencia genética de resistencia. Las bacterias tienen factores de resistencia. A veces, como decía hace rato, crean estos factores de resistencia por mutación genética, pero pueden transmitir de una bacteria a otra este factor de resistencia. Eso se llama transferencia, o sea, transfieren de una bacteria que es resistente a otra que no es resistente. Incluso puede ser, digamos, de una bacteria de la misma especie a otra bacteria de otra especie. Puede ser de la misma especie o otra de otra especie, pero se transfiere la resistencia bacteriana en esta forma, ¿no? Acá tenemos mutación genética. Acá vamos a ver, tenemos una bacteria. ¿Esta qué pasa? ¿Qué parte de la bacteria sería? ¿Qué parte de la bacteria sería? El ADN, pues. Estamos viendo que la herencia se transmite a través de la herencia. Yo creo que es riboflavina, ¿no? uracilo. Entonces, ¿esta qué parte sería del ADN? Es el enrollado. Doble hélice. El ADN está estirada así y hay enzimas especiales que enrollan el material genético. Entonces,
Entonces hay algunos antibióticos y algunas sustancias tóxicas también que evitan este enrollamiento. Algunos antibióticos tipo quinolona, por ejemplo, inhiben a la girasa, que se llama gira, porque hace girar el ADN, ¿no? Entonces, acá tenemos una fórmula, unos aminoácidos acá, y aquí ya tenemos una mutación, o sea, un aumento, puede ser aumento o disminución de aminoácidos, que le dan características diferentes ya a la bacteria, ¿no? Entonces, aquí ha cambiado casi espontáneamente, ¿no? La secuencia de los nucleótidos. Los nucleótidos, porque están compuestos por péptidos, ¿no? Entonces, los péptidos son aminoácidos conglomerados de aminoácidos. Generalmente, este tipo de transferencia se hace, por eso se dice genética, ¿no? El otro tipo de transferencia es el paso de los factores de resistencia de una bacteria a otra. Aquí tenemos una bacteria que es resistente, puede ser resistente por mutación y transfiere este material genético. Aquí tenemos A, no creo que sean vacíos. Son a muy B simples. por un elemento C, Un estreptococo. tendríamos, digamos, este elemento. Los cocos sí pueden ser muy resistentes. Pasa la información genética de una bacteria a otra, porque por lo general se llaman plasmidos. Bien. Resistencia, mutación genética. Los factores de resistencia, por tanto, podrían ser extracromosómicas cuando están fuera del cromosómica o intracromosómicas, ¿no? Entonces, el paso genético intracromosómico es cuando tenemos acá una célula, una bacteria resistente. Aquí tenemos el factor de resistencia, que es un factor genético que se encuentra no en el núcleo, sino en el citoplasma, nadando por ahí. Y este factor de resistencia, plásmido, se transfiere a otra bacteria, puede ser por diferentes formas, ¿no? Uno a través de plásmidos y otro a través de la conjugación. ¿Qué significa conjugación? Cuando una bacteria se une a otra. Aquí tenemos el B, que es la bacteria resistente, que por conjugación le pasa el factor de resistencia a esta bacteria, y esta bacteria, una vez que es hecho resistente, da, digamos, una bacteria nueva ya resistente, muy parecida a esta. Puede ser, digamos, la transmisión de este material genético de una bacteria a otra de la misma especie, o puede ser por conjugación transgrámica. ¿Qué significa? Que pasa de una bacteria a otra de otra naturaleza, de otra clase. Nosotros clasificamos las bacterias en dos grupos, de acuerdo a la función, ¿no? ¿Cómo se clasifican? ¿Ah? Gram positivos y gram negativos. Entonces, cuando decimos transgram, entonces que se está yendo de una bacteria gram positivo y a otra gram negativo, ¿no? Entonces, ¿qué es la tinción de gram? Algunas bacterias con ciertas características toman el colorante, ¿no? El colorante de gram.
y otras no la toman. Entonces, de acuerdo a esto, se clasifican en dos grupos, gram positivos y gram negativos, ¿no? Entonces, la resistencia intracromosómica, entonces les había dicho que las bacterias se forman o se tornan resistentes a veces por mutación genética, ¿no? O aparición casi espontánea de esta resistencia. Lógicamente que existen factores externos, como les he dicho, nutrición, puede ser rayos ultravioleta, rayos X, en fin, ¿no? Entonces, en la mutación extracromosómica o intracromosómica tenemos este tipo. Acá tenemos en esta figura, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de resistencia en una especie de bacteria. Acá tenemos las más rojas, que son las resistentes, estas otras son o muy sensibles o medianamente resistentes. Acá podemos tener niveles de resistencia. Estas amarillas son de menor resistencia y estas rojas son de mayor resistencia. Pero esto, digamos, esto de los colores para indicar la resistencia es algo para poder describir cómo es la resistencia de las bacterias. No es, digamos, que las bacterias resistentes se ve roja, ¿no? O las bacterias sensibles se ve amarilla, sino que es por razones explicativas tenemos este espectro de colores para determinar las bacterias resistentes de las no resistentes. Entonces, acá tenemos un conglomerado de bacterias antes de la antibioterapia o antes de la exposición a los antibióticos. Cuando damos antibióticos en estas circunstancias, matamos a todas estas que son sensibles o medianamente resistentes. Y quedan solamente las resistentes. Entonces, estas resistentes se reproducen, ¿no? Y van a producir una población bacteriana grande, final, que puede producir una infección o puede producir un estado infeccioso, ¿no? Entonces, para que se produzca una infección, ¿cuál es la concentración de microorganismos? O sea, les he explicado, nosotros tenemos en la boca, digamos, muchas bacterias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no estamos enfermos? Porque estafilococcus, streptococcus, bacilos de todo tipo, tenemos una serie de no tenemos glándulas linfoideas en la boca. Bacterias, pero no estamos enfermos. Entonces, cuando la reproducción de bacterias encontrando un medio adecuado sobrepasa la 10 a la potencia 5, ¿no? O sea, ¿cuánto sería 10 a la potencia? Casi 100.000 bacterias por milímetro cuadrado. Entonces, esa es la cantidad de... Mientras no existe esa concentración, esa cantidad de bacterias, esas bacterias pueden estar en ¿qué estado se llama? Éstasis. Saprofito, ¿no? Saprofito. O sea, tenemos, pero no nos produce enfermedad. Si está queriendo producir una enfermedad, inmediatamente se activan los sistemas de defensa del organismo, los anticuerpos, y nos mantienen, digamos, sanos, ¿no? Entonces, los mecanismos de defensa del organismo son los más efectivos en la eliminación tanto de bacterias, virus y hongos. No así, porque con el descubrimiento de la penicilina se dijo que no iba a haber más infecciones, ¿no? Entonces, en 1941 dijeron, gracias a este medicamento desaparecieron las infecciones.
pero vemos ya van a ser 100 años y no del 41, sino desde la descripción. No hay un cojudo que no se ponga en una infección. Claro, Ni con penicilina. Que se ha descrito, digamos, la estructura, las características, siempre se ha de estudiar sobre qué microorganismos actúan, todas esas cosas. Entonces, las infecciones permanecen tal vez un poco más virulentas todavía que antes. Antes se usaba 300 unidades internacionales de penicilina y era suficiente para eliminar una infección. Ahora de 1.200.000 no pasamos, para cualquier cosa 1.200.000, 1.200.000. Miren lo que ha cambiado con el tiempo, no solamente la cantidad o la dosis terapéutica para que se produzca una acción antiinfecciosa por ahí. Entonces, de esa forma, digamos, vemos que tenemos resistencia que con el tiempo, al menos por estudios muy importantes que han realizado, se supone que para el 2050 ya no vamos a contar con antibióticos. ¿Cómo le haremos? No sé. Ya estaban mis defensas hace tiempo. Algo será, porque el hombre es tan inteligente que puede tener otros sistemas para poder defenderlo. En eso ya no hay inteligencia, hay que ser ignorante. Ahora vamos a ver Para comer cualquier cosa y adquirir inmunidad. ¿Cómo se produce esta resistencia? ¿Cuáles son los mecanismos de la resistencia? ¿No? Aquí tenemos un resumen más o menos con los cuales se va a producir la resistencia. Uno, destrucción o inactivación del antibiótico. O sea, una vez que tenemos el antibiótico en la sangre, va a la bacteria, pasa la bacteria este antibiótico a su citoplasma y la bacteria empieza a accionar y va a destruir el antibiótico por activación de algunos sistemas enzimáticos. Por ejemplo, al colorante y lo acetila por acción de la bacteria se come el antibiótico y muere. Se activa dentro de la bacteria y lo inactiva, ¿no? Puede ser por oxidación, conjugación, etc. Diferentes sistemas en los cuales la bacteria se defiende. Por ejemplo, la penicilina activa a las penicilinases. Las penicilinases son aquellas que van a destruir el núcleo penicilinámico de la penicilina. Entonces, una vez que se destruye ese núcleo, entonces ya no tiene ningún efecto la penicilina, ¿no? Después tenemos modificación o la producción de enzimas modificadas, ¿no? Entonces la acetilación se produce por activación de las acetiltransferases. 2. Disminución de la concentración intrabacteriana del fármaco. O sea, el fármaco entra, entonces, en cierta cantidad que puede producir la muerte de la bacteria, entonces la bacteria activa sus sistemas de eliminación, es como las agarra y las bota, ¿no? Entra y las bota. Ese es otro sistema. Acá tenemos, digamos, primero modificación de la pared celular, que puede que no permita la entrada, la pared celular, la membrana celular, rebote ahí, no le permite. Y si entra, la expulsa, ¿no? Son, digamos, 4, hasta ahora que les he 4 formas, ¿no? Entonces, sería impedir la entrada, metabolizar en el interior. Después tenemos aquí la destrucción enzimática dentro de la célula bacteriana, la destruye y los metabolitos
las bota, ¿no? Después, modificación del sitio de acción. Por ejemplo, la penicilina, todos los antibióticos tienen un punto en el cual actúan, ¿no? Por ejemplo, las penicilinas actúan inhibiendo la pared celular. ¿Para qué sirve la pared celular? Protegerse del medio externo. ¿Para qué sirve? Eso hemos hablado el día viernes. ¿Para qué sirve? Para que no se desparrame el líquido que hay dentro. Pared. ¿Para qué nos sirve la pared? Para contener. Nos protege, pues, del frío, del viento, del sol, de todo, ¿no? Contener los órganos. Es lo mismo, por eso se llama pared. Protege la bacteria contra, sobre todo, la presión osmótica externa. O sea, implosionaría. Los antibióticos, la penicilina inhibe la síntesis de la pared celular. Es como una naranja, digamos. La parto en dos. Entonces va a haber una parte que está cubierta por la cáscara y otra parte que está sin cáscara. Entonces, si fuera bacteria, entonces la bacteria, a esa parte donde está sin cáscara, le forma cáscara. Ya son dos células en su multiplicación, ¿no? Plaques celulares. Entonces, la penicilina inhibe la síntesis de la pared celular. Y al no tener pared celular, entonces, como tiene gran presión osmótica en el interior, entonces absorbe líquido. Se entra líquido, se hincha, ¡pum! Está. Explosivo. ¿No? Entonces, para que no, la penicilina, ¿cómo? El sitio de acción de la penicilina, ¿dónde sería? El sitio diana. En la pared, pues. ¿Cómo impide la síntesis de la pared? Porque no permite la polimerización de los elementos que forman la pared celular. Evita que se genere la pared. No se unen así, se forma capa a capa, así, para hacer una cosa dura, ¿no? Entonces, como ya no se forma, no puede polimerizar, entonces se fragmenta y luego sigue toda la bacteria. Entonces, el sitio diana de la penicilina, ¿dónde sería? En la pared. En la pared celular. Para la penicilina. Para la tetraciclina, ¿dónde sería? La tetraciclina, ¿cuál es el mecanismo de acción? Es la inhibición de la síntesis proteica. O sea, para la reproducción de la bacteria se necesita proteínas. Y proteínas con características especiales, ¿no? Que esta síntesis está muy en relación al ADN, al ARN mensajero de transferencia, que la forma en que se multiplican es cuando llevemos el mecanismo de acción de las tetraciclinas, del cloranfenicol y de otros antibióticos, vamos a ver exactamente cómo se sintetizan las proteínas. Pero ¿dónde actúan? En el ribosoma. ¿Cuál sería el sitio diana? Puede ser la subunidad 30S o 50S, ¿no? Ahí se sintetizan las proteínas de acuerdo al ARN mensajero, que es una especie de trencito que cada codón, que se llama, tiene 3 elementos donde acopla, digamos, específicamente un aminoácido. Puede ser, digamos, metionina, alanina, ¿no? O cualquier aminoácido, pero es específico. Solo eso puede entrar en un codón. ¿Y cómo forman las proteínas? Cogiendo, digamos, la porción de cada aminoácido, ¿no? Ya les he dicho, las proteínas se diferencian unas de otras por el ordenamiento de los aminoácidos. Tienen cierto orden que no puede variar. Entonces, algunos antibióticos de estos
hacen de que varíe la producción de proteínas, y al variar la producción de proteínas ya no se reproducen y pueden morir. O si no mueren, bueno, tienen una vida, digamos, no es muy larga de las bacterias, entonces sucumben, ¿no? Porque ya no pueden reproducirse, entonces desaparecen. Y son presas de los mecanismos de defensa del organismo. No, otras bacterias. Ningún antibiótico, ninguno, digamos, tiene un efecto total o puede producir una acción antiinfecciosa total. Solamente que los debilita tanto que son presa fácil de los mecanismos de defensa del organismo. Porque, por ejemplo, en el SIDA, ¿cómo mueren estos pacientes que tienen SIDA o la parte terminal de la inmunodeficiencia adquirida? ¿Ah? Cualquier enfermedad. ¿Por qué mueren? Porque mueren por infecciones. Se infectan los pulmones, se infectan el intestino, todo se infecta. Porque los mecanismos de defensa del organismo están destruidos. Si se mantuviera un hombre que no tenga ya mecanismos de defensa en un ambiente de cristal sin ninguna bacteria, viviría todo el tiempo que vive nomás una persona, ¿no? Pero no tendría que entrar ni una sola bacteria. Entra uno y ya directamente le produciría una infección. Entonces mueren por tuberculosis, diarrea, neumonía, por todas esas cosas mueren. ¿Por qué? Porque no tienen ya mecanismos de defensa. Si fueran los antibióticos tan efectivos, entonces con antibióticos tranquilamente podrían sobrevivir también, ¿verdad? Con penicilina, transferencias de sangre. Con los antibióticos más caros y efectivos que tenemos ahora. Si le transfirieron la sangre Con eso podrían vivir, pero no, se mueren igualito, ¿verdad? Bien. Después tenemos otra forma de resistencia, la desarrollo de vías metabólicas alternativas. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es el metabolito esencial para que el desarrollo de todas las células, no solamente las bacterianas? El ácido fólico, ¿no? Por eso a las mujeres embarazadas también se les recomienda que consuman ácido fólico, ¿no? Entonces, el ácido fólico es esencial para la formación, es un metabólico esencial dentro de lo que es el metabolismo mismo esencial para el desarrollo de la bacteria. Tenemos una sustancia quimioterápica que es la sulfa. Las sulfas se parecen mucho al ácido paraminobenzoico, ¿no? Porque el ácido fólico se forma a partir del ácido paraminobenzoico. Entonces la bacteria confunde a la sulfa con el ácido paraminobenzoico, y al tomar la sulfa como metabolito se altera todo y la bacteria muere, o por lo menos ya no se reproduce, ¿no? Entonces, ya les he dicho que muchos antibióticos pueden actuar como bactericidas o bacteriostáticos, dependiendo de qué. ¿Dependiendo de qué? De la concentración, pues. Cuando hay alta concentración de un antibiótico en un organismo, puede actuar como bactericida. Pero si hay poco, más o menos, dentro de lo que es la concentración mínima efectiva, entonces va a actuar como bacteriostático. De cualquier manera, inhibe la reproducción o desarrollo de los microorganismos, ¿no? Bueno.
resistencia a los antibióticos en infecciones odontogénicas. ¿Cuándo se dice que existe una infección odontogénica? Génesis, ¿qué es? Origen, ¿no? Entonces las infecciones de origen bucal son infecciones de origen odontogénica, ¿no? O sea, se está produciendo origen del por diente. los dientes, ¿no? O la caries principalmente, ¿no? Entonces, existen en la boca del lecho innumerables bacterias, muchas bacterias, ¿no? Entonces, estas bacterias crean resistencia. Tenemos Streptococcus, Staphylococcus, tenemos bacilos, puede ser diferentes tipos de bacilos, antrácidos, finges, micobacterios tuberculosos, una serie de bacterias, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando nosotros tratamos muy mal las infecciones odontogénicas, o sea, por un tiempo muy reducido, con una dosis inadecuada, con un diagnóstico mal realizado, etcétera, etcétera, entonces podemos fracasar o podemos no fracasar, sí, y crear resistencia a los diferentes antibióticos. Así, por ejemplo, tenemos una resistencia del 7.7 para la ampicilina. La ampicilina ahora casi no tiene, dice acá 7.7, pero ahora ya debe ser un 80%. ¿Qué mierda? Resistencia, casi no utilizamos en infecciones odontogénicas nada de ampicilina, no va a haber nadie que utilice ampicilina ya para este tipo de infecciones, ¿no? Entonces, Lewis y colaboradores hicieron esto, pero ya debe ser hace mucho tiempo. No creo que sean válidos ya estos valores, ¿no? Entonces, 7% para la amoxicilina y ácido clavulámico, 13% para anaerobios estrictos, 41% para facultativos, 85% para la provetela, etc. No creo que ya ni les pregunte eso, porque estos valores ya no son los actuales. Estos han venido a ser en algún Recuerda, momento. eso no vale nada. Como les decía, la ampicilina ya debe ser un 80%, porque no se utiliza, en casos muy especiales, se utiliza la ampicilina. Entonces, pero, ¿por qué se ha producido esto? Porque la mala administración, ¿no? Porque cuando yo era estudiante, para todo era ampicilina. Todo era ampicilina más que era Penicilina. Yo creo que ni en el mercado había esos productos. Bueno. Y tetraciclina más se daba, ¿no? O sea, yo no sé con qué criterios se daba tetraciclina y tanderina. Después de una exodosis, ya no me acuerdo en qué dosis daban, pero era una terapia muy errada, ¿no? Porque este tipo de infecciones, vamos a ver que siempre tenemos que dar antibióticos de pequeño espectro, más específicos, ¿no? La tetraciclina es de amplio espectro, o sea que actúa sobre un gran número de bacterias, y el mecanismo de acción siempre es bacteriostático, y debemos dar siempre bactericida antes que bacteriostático. Por todos esos criterios, cuando yo estudiaba, eran criterios sumamente raros, ¿no? Ahora tal vez lo que yo les estoy dando también ya van a ser de aquí a un tiempo totalmente raros también, ¿no? Entonces, buena no pregunta. les estoy criticando a los profesores que tenía en ese momento, no sé por qué daban de esa forma, pero no había bases farmacológicas como para decir que este antibiótico se debe dar en infecciones odontogénicas, ¿no? Crea cáncer.
Claro, que seguramente hacía algo, pero no era lo más adecuado. Bien, entonces existe, digamos, factores que intervienen, digamos, en la resistencia bacteriana, tales como el estado inmunitario. ¿El estado inmunitario cómo sería? ¿Ah? ¿Cómo sería el estado inmunitario? De nosotros. ¿En qué estado está el paciente? Un paciente bien nutrido, joven, etc., tiene un estado inmunitario perfecto, ¿no? como ustedes en este momento de la vida. Ya, más o menos. los muy ancianos, ¿no? De cierta edad, y los niños muy pequeños son muy presas fáciles de las infecciones, ¿no? Su puta madre, no creo. Y lo mismo que a los ancianos, ¿no? Los huevones se caen y aún así quieren Ahora, jugar. lógicamente, una persona joven puede estar con el estado inmunitario por los suelos, como en el SIDA, por ejemplo, ¿no? O existe inmunodeficiencia no adquirida, sino natural. Existen ciertos estados, digamos, que la malnutrición, por ejemplo, cuando uno está muy malnutrido, tiene deficiencias graves, ¿no? Por eso la tuberculosis, por ejemplo, se dice que es una enfermedad del pobre, ¿no? El que tiene cierta nutrición o buena nutrición difícilmente va a enfermar con tuberculosis, pero no quiere decir que no enferme, ¿no? Puede enfermar, pero mayormente no, ¿no? Entonces hay mucha gente muy importante que murió con tuberculosis, ¿no? Como Bolívar, por ejemplo. No creo que Bolívar haya estado malnutrido, ¿no? Entonces, sí, pero es la enfermedad del pobre, la malnutrición. Puede ser uno, dentro de la malnutrición, ¿qué estados de malnutrición tenemos? Poca ingesta de proteínas, ¿verdad? También de vitaminas. Con carne, porque las proteínas siempre dentro de lo que es la alimentación carísimo. Es cara. La carne es cara, los huevos y todas esas cosas que tienen. Solo queda comer cucaracha. Más caras que las verduras. Entonces, pero no solamente puede haber ese tipo, digamos, avitaminosis, por ejemplo, puede haber de la vitamina B, C, ¿no? K, etc. Puede haber por falta de ingesta una vitaminosis o por falta de absorción también puede haber vitaminosis. Ciertos estados patológicos a nivel gástrico o a nivel hepático puede haber una deficiencia de esta vitamina. Hemos estudiado en coagulación qué vitamina. La K. La K, ¿no? ¿Y por qué no se absorbe la vitamina K? ¿Por qué no se absorbe? El daño hepático, ¿no? Del hígado. ¿Por qué se produce? Tiene que activarse con el hígado. No me acuerdo, era del hígado, pero. ¿Por qué no hay sales biliares? Pues bilis. No hay deficiencia de ingesta, porque en todo está la vitamina K, sobre todo en todas las verduras. Entonces, pero si no hay sales biliares, no se absorbe, porque es una vitamina ¿de qué tipo? Liposoluble. ¿No? Entonces, deficiencia de linfocitos, linfocito B, linfocito T, etc. Algunas enfermedades también nos pueden producir una deficiencia de los mecanismos de defensa. Dentro de estos tenemos las diabetes, por ejemplo, ¿no? Algunos tumores malignos, el lupus, el líquen, etc., nos producen una disminución de las enfermedades o de los mecanismos de defensa, el VIH. Bueno. Vamos a hablar ahora de bacterias persistentes. Una cosa que es bacteria resistente
La bacteria terca. Persistente, está bien. ¿Qué es una bacteria persistente y qué diferencia hay entre una persistente? ¿No? En que se Entonces, reproduce. una bacteria resistente, ¿qué sería? En que sobrevive el antibiótico. Una bacteria inmune al antibiótico. Ha creado resistencia por diferentes mecanismos que acabamos de explicar, ¿no? Mutación genética, transmisión de una bacteria a otra, etc. ¿No? Entonces, es resistente porque ha creado mecanismos de resistencia y ha transmitido estos factores de resistencia a su descendencia, digamos. Pero bacteria persistente es cuando la bacteria también es inmune al antibiótico, pero no es resistente. ¿Por qué? Por ejemplo, la penicilina, ¿qué pasa? ¿Cómo actúa? Inhibiendo la síntesis de la pared, de las dos naranjas. Se parte y está sin cáscara, parte de la naranja, ¿verdad? Entonces, entra el líquido por ahí porque no tiene protección de la pared que impide la entrada de los líquidos, entonces se hincha y estalla, ¿no? Pero, ¿por qué estalla? ¿Por qué se hincha? Porque la presión osmótica del interior de la bacteria con el exterior es diferente. La concentración de proteínas entre la bacteria tiene una presión osmótica muy grande, entonces atrae el líquido, se entra por diferencia de presión osmótica, ¿no? Pero ¿qué pasa si la presión osmótica dentro de la célula es la misma que está fuera de la célula? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Está estabilizado. Si hay equilibrio. Necesita es como nosotros, ¿no? Cuando hace frío necesitamos ropa, ¿no? Necesitamos cubrir. Cuando estamos en calor. Si estamos sin ropa y en un ambiente muy frío, en nieve, por ejemplo, nos morimos por hipotermia, ¿verdad? Necesitamos ropa especial, una cobertura especial que nos permita vivir, ¿no? Pero ¿qué pasa si vamos al oriente y el medio ambiente es de 37 grados? Incluso hay momentos en que sobrepasan los 37 grados. En este momento en Cobija están a 37 grados. En Argentina llegamos a ¿Qué 42. pasa si uno se desabriga totalmente? Mejor si está desabrigado, ¿no? Mejor si está desnudo. Generalmente, cuando hace mucho calor, los hombres están con una pantaloneta y nada más, con el torso desnudo. Y cuando van a salir a alguna parte, se ponen una solerita así delgada, transparente, como malla tejida, nada más, ¿no? Mueren más. ¿Y qué decir de las mujeres? Una maravilla, ¿no? ¿Qué? Sin nada. Son negras. Entonces, es igual, ¿no? Si es en el frío, necesitamos cobertura. Si es en el calor, no necesitamos, mantenemos nuestros 37 grados y listo. Igual, si esta bacteria está en un medio, digamos, donde la presión osmótica es la misma que la del exterior, puede vivir sin pared celular, ¿verdad? Tranquilamente. No se hincha, no toma líquido, no pasa nada porque hay equilibrio, entonces a eso se llama bacteria persistente. No es resistente al antibiótico, pero la presencia del antibiótico no le hace nada, persiste, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de las indicaciones de los antibióticos. ¿En qué casos indicamos un antibiótico? ¿O para qué indicamos un antibiótico? ¿Ah? ¿En qué casos se van a indicar?
cuando existe una infección, pues, ¿no? Si existe una infección, vamos a indicar un antibiótico. Pero ¿cómo vamos a escoger un antibiótico? ¿Y es hora? 49. Entonces, para esta indicación, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Identificar al microorganismo, ¿verdad? Entonces, existen dos tipos de tratamiento, el empírico y el dirigido. El empírico, ¿qué sería? Tenemos por experiencia. una infección acá. Sabemos más o menos qué tipo de bacterias nos está produciendo ahí. Ya, de acuerdo a estadísticas, tal. Y por enseñanza sabemos que generalmente son estreptococos, son cocos los que están produciendo esta infección. Los cocos son sensibles, muy sensibles a la penicilina. Entonces, si tenemos una infección acá, vamos a decir, bueno, ahí tenemos que dar penicilina. Entonces, decimos que por experiencia. Tenemos que hacer pero un buen diagnóstico. Para eso necesitamos hacer un diagnóstico de identificación del antibiótico, ¿no? Entonces, por eso, por lo general, damos siempre nosotros penicilina en todas las infecciones de tipo odontogénica. Son los estreptococos y estafilococos los que mayormente producen. Por eso podemos dar, digamos, tenemos de todo el arsenal de antibióticos que tenemos, podemos dar penicilina, cefalosporina, lincomicina, eritromicina. Son los antibióticos, los 4 antibióticos más indicados en odontología. Porque si la penicilina es el más indicado, pero si tenemos resistencia o alergia a la penicilina, no vamos a dar penicilina, ¿verdad? Tenemos que escoger otro antibiótico. Entonces vamos a ver, digamos, exactamente qué tipo de antibiótico y qué indicación, en qué casos podemos dar en odontología. Eso, digamos, en la parte final de antibióticos, indicamos en qué caso, cómo, cuánto y por qué tiempo vamos a dar los antibióticos, ¿no? Entonces, primero tenemos que hacer un diagnóstico. Después tenemos que escoger el antibiótico. El antibiótico que vamos a escoger, siempre vamos a escoger el menos tóxico. Tenemos que escoger primero lo que les decía hace rato, un antibiótico que sea bactericida, no bactericida. Tenemos que escoger un antibiótico de pequeño espectro para que esté más dirigido. Es como el tratamiento en tiro de escopeta, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento en tiro de escopeta? Quemarropa. Que se lleva a los medicamentos ¿Cómo es el tratamiento sí, en tiro de varios escopeta? perdigones. Tantas veces hemos hablado del tratamiento en tiro de escopeta. Y, o sea, que no sabían como cuál era el origen. Y le daban Entonces una le tiramos todos los medicamentos, muchos proyectiles, ¿no? Redonditos. todos los perdigones. Y va, y cuando se dispara, se va del cañón que sale de pequeño, como abanico. Uno matará a la bacteria. Y uno de esos le dará pues, en el blanco, ¿no? Lo peor es que mate también en el la tejido. paloma, en el conejo, en la liebre o en la perdiz, ¿no? O en la persona. Es lo que falla. Entonces, no, ese tipo de tratamiento se da múltiples medicamentos por si uno le haga efecto de por ahí, ¿no? Y todos los medicamentos tienen sus efectos colaterales, sus efectos. Sí. Ahora, cuando se hace un tratamiento, digamos, con un antibiótico, es como dar un disparo con un rifle, ¿no? Con un proyectil. Pero tiene que ser bien preciso. Francotirador tiene que ser. No es como el tiro de escopeta, uno al cálculo puede darle, ¿no? Esto hay que apuntar bien. ¿Y cómo se apunta bien en este caso? Es un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, ahora, ese es el tratamiento empírico. Y el tratamiento dirigido,
¿Cómo es? El tratamiento dirigido es cuando se tiene que hacer estudios laboratoriales, en laboratorio, identificando primero qué microorganismo es el que está produciendo la infección y segundo, qué antibiótico es el más efectivo, ¿no? Para eso primero se hace cultivo, se aísla cuál es el microorganismo en mayor abundancia, después se hace ese cultivo de ahí, se hace la separación de los otros microorganismos, se hace el cultivo y después del cultivo se pone los diferentes antibióticos y otra vez se pone a la estufa, ¿no? Que está a 37 grados. Entonces, cuando el antibiótico es efectivo, va a producir agua alrededor lo va a lisar, lo va a matar esas bacterias que están próximas al antibiótico. Y cuando no es sensible, está como si nada, ¿no? Entonces, primero hacemos un cultivo de 24 a 48 horas, después otro tanto de 24 a 48 horas, hasta esperar el resultado del antibiograma, el paciente se puede morir, ¿verdad? Entonces, hacemos ese tipo de tratamiento cuando la enfermedad es de mucho riesgo. Entonces, se toma la muestra, se manda al laboratorio e inmediatamente se empieza un tratamiento empírico, o sea, con un antibiótico que más o menos vemos que le puede hacer algún efecto, ¿no? Entonces, ya a veces las infecciones empiezan con una bacteria, sacamos la muestra, se identifica una bacteria y la infección termina en otras bacterias. Es importante, digamos, el saber clínicamente cómo es esta infección para hacer un tratamiento inmediato. Si no responde a ese tratamiento, y hay que hacer el antibiograma, la extracción de cuando el paciente ya de una infección así ya está pasando a terapia intensiva, ¿no? El antibiótico que le estamos dando no le está haciendo ningún efecto, ¿verdad? Entonces, esa es la cosa. Entonces, tenemos que dar un antibiótico de espectro reducido antes que de un amplio espectro. El de espectro reducido, por lo general, es bactericida y el de amplio espectro es bacteriostático. Y nosotros tenemos que hacer un tratamiento con tratamiento bactericida, ¿no? Lógicamente que después tenemos que ver el criterio, digamos, económico, ¿no? Aunque dice aquí, este criterio es el menos relevante, o sea, puede importar o no puede importar, ¿no? Si hay riesgo de vida, hay que dar pues nomás el antibiótico adecuado, no el más económico, ¿no? Pero si es un tratamiento inhumano, escoger el más económico, ¿no? Eso depende, digamos, de la gravedad, del estado, del nivel económico, en fin, ¿no? Y después el sitio de la infección, en qué sitio está situada la infección. Si hay buena irrigación, entonces el antibiótico va a llegar masivamente. Si hay poca irrigación, entonces algunos antibióticos se concentran, por ejemplo, en vía digestiva, a nivel del hígado, a nivel de la vejiga, pues donde se está eliminando. Entonces, podemos aprovechar para hacer un tratamiento con ese antibiótico de las infecciones urinarias, de infecciones intestinales, ¿no? Entonces, el sitio de acción es importante porque el antibiótico tiene que tener accesibilidad a ese sitio. Cuando hay poca irrigación o tenemos una infección o está encapsulado, entonces no llega muy bien el antibiótico y puede fracasar. Bueno, creo que vamos a quedar ahí.